Hola a todos y bienvenidos al canal MeteoWindy. Hoy 21 de febrero quisiera hablaros de cuáles han sido las causas de por qué probablemente este invierno en algunas zonas del planeta está siendo muy frío. Por ejemplo, en Atenas ha habido una nevada muy importante, en Grecia durante estos pasados días, y cómo no, todos los frentes fríos y todas las temperaturas tan bajas que ha habido en el sur de los Estados Unidos y por supuesto también en el norte de México. Bien, pues hoy vamos a dar explicación de por qué se está produciendo o se ha producido este fenómeno. Muchos de vosotros nos lo pedíais en los comentarios. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Parece que este invierno está siendo un poco más raro de lo normal. ¿Es que hay una mini glaciación, decís algunos, o es que hay algún tipo de conjura o de conspiración, o es que al mismo tiempo la radiación solar está siendo inferior a lo normal y todo eso está provocando a lo mejor que haya una especie de invierno más diferente a de lo que es lo normal? Bueno, pues vais a ver que en realidad no es nada de eso, sino que todo tiene una explicación y todo, por lo que estamos observando y lo que dicen los especialistas, se debe en realidad al calentamiento global. Puede parecer una paradoja, es decir, el calentamiento global está produciendo más frío en algunas zonas del planeta en puntos determinados del invierno. Vais a ver que eso no tiene ninguna contradicción y que por el contrario, estos episodios de frío que estamos viviendo van a ser cada vez probablemente mucho más probables que se vuelvan a producir a lo largo de los próximos inviernos. Para ello lo que tenemos que entender es qué es el vórtice polar, y es por eso que nos vamos a valer hoy de diferentes páginas que os van a ayudar a entender un poquito toda esta situación. Vais a ver de una forma muy sencilla a qué nos estamos refiriendo. Evidentemente este es un tema muy complejo, pero que vais a ver claramente cómo lo vais a entender perfectamente qué es lo que está pasando o lo que ha pasado en Estados Unidos, en el sur y en otras partes del planeta. Mirad, en primer lugar, mencionaros que eso de mini glaciación, pues evidentemente no hay ninguna prueba que pueda demostrar ahora mismo que eso está ocurriendo. Y me remito simplemente a este mapa de la NASA en el que tenéis la temperatura del mes de enero de este año del 2021 comparada con 1951 y 1980. Y ojo a este mapa, que esta es la clave, ¿eh? Esta es la clave de lo que está pasando realmente en estos inviernos y en estos episodios de calor y de frío que se están viviendo. La temperatura del mes de enero, como veis, ha sido de 0,86 grados por encima de lo que es lo normal, o en este caso, el promedio de 1951 a 1980. Según la Agencia Meteorológica de Japón, ella menciona que este mes de enero ha sido el octavo mes de enero más cálido de la historia. Luego, por lo tanto, de glaciación o de mini glaciación nos olvidamos de ello, al contrario, el planeta se sigue calentando. Pero observad, por favor, este dato. Mirad cómo, por ejemplo, en Siberia, como estáis viendo aquí, la temperatura el mes de enero ha sido pues muy baja, es decir, en algunas zonas hasta 4 grados por debajo de lo que es lo normal. Pero observar que en Canadá y en el Ártico, atención a este punto, en el Ártico, las temperaturas han oscilado entre 4 y 10 grados por encima de lo que es lo normal. Luego, por lo tanto, ¿qué nos indica este mapa? Nos indica que el calentamiento global a quien está más afectando es al Ártico, es decir, el Ártico se está calentando más que el resto del planeta en proporción, mucho más rápido que el resto del planeta. Bien, teniendo esto en cuenta, ya desechamos la idea de la mini glaciación y evidentemente nos fijamos en el foco de atención que es el Ártico. ¿Cuál es la estructura o la atmósfera que ocurre en el Ártico, en el Polo Norte? Bueno, pues vamos a irlo viendo. Mirad, para eso hoy nos vamos a valer de este mapa. Es una página web muy interesante que es también de meteorología, es la página HERD. Y ya veréis que aquí también podéis ver el tiempo, lo que pasa que, bueno, no tiene tantos datos como, por supuesto, MeteoBlue o Windy.com. Pero, sin embargo, para ver esto que vamos a ver, es muy interesante. Y vamos a hablaros del vórtice polar. Y aquí lo tenéis, este es el vórtice polar, esta circulación de aire que estáis observando ahora mismo que está en el Ártico, en el Polo Norte. Mirad, para entenderlo, ¿qué es esto del vórtice polar? El vórtice polar es, podríamos decir, un espacio, una zona del planeta en el Polo Norte en la que una corriente de aire a las capas altas de la atmósfera, estamos ahora hablando de la estratosfera, no estamos hablando de la troposfera, donde se producen los efectos climatológicos como las nubes, las nevadas, las tormentas, es decir, eso es la troposfera, no, sino que estamos hablando de la estratosfera, es decir, la capa que está por encima
de la troposfera. Bueno, pues mirad, a 10 hectopascales, es decir, a 25.000 metros de altura, porque ahora mismo estamos a 10 hectopascales, a 25.000 metros de altura, perdón, sí, a 25.000 metros de altura, estamos viendo en este caso cómo se forma perfectamente este vórtice polar. Aquí veis claramente cómo hay una corriente de aire que lo que hace es mantener este aire frío, gélido, que está en estas capas de la atmósfera, lo tiene retenido en el polo norte. Esto lo podemos ver por el mapa de temperatura. Ahora ponemos el mapa de temperatura y veis que la temperatura aquí en el polo norte, estamos hablando a 25.000 metros de altitud, es de 71 grados bajo cero. Aquí lo tenéis a la izquierda, os lo marco con el cursor, 71 grados bajo cero. Pero observar que si nos vamos a otras latitudes, más al sur, por ejemplo, en la costa este de los Estados Unidos, la temperatura es de 40 grados bajo cero. Luego, por lo tanto, observar que hay una diferencia de temperatura entre el aire del polo norte y el aire que está aquí abajo en estas latitudes. Bien, hay que tener en cuenta que esta diferencia de temperaturas, esta diferencia que hay de temperaturas entre 70 grados bajo cero y 38 grados bajo cero, esto es lo que provoca esta corriente de aire debido al contraste de temperaturas que hay a los diferentes, en este caso, niveles de la atmósfera. Es decir, aquí veis claramente en estas latitudes hemos dicho que el viento es mucho más frío, el aire es más frío y aquí abajo es más cálido. Bueno, pues esto provoca, estos cambios de temperatura provocan una serie de cambios de presión y esto es lo que provoca que se formen estas corrientes de aire que lo que hacen es mantener este aire gélido sujeto ahí en el polo norte. Pero ojo, ¿qué es lo que pasa a medida que vamos descendiendo hacia la troposfera? Bueno, pues lo vamos a ir viendo. Mirad, si ponemos ahora este mapa, observar que aquí tenemos el vórtice polar a diferentes altitudes. Por ejemplo, aquí lo tenemos ahora a 3 hectopascales, es decir, a mucho más altura, es decir, a 35.000 metros, y veis que es prácticamente circular. Si nos vamos bajando, por ejemplo, fijaros ahora aquí a 30.000 metros de altitud, perdón, a 30 hectopascales, es decir, si vamos bajando, veis cómo ya se deforma esa corriente de aire que sujeta esa masa de aire. Si nos bajamos ahora a 100 hectopascales, entonces, como estáis viendo aquí, serían 15.000 metros de altitud, aquí ya sería en la baja estratosfera, vemos cómo se sigue deformando ese vórtice polar. Y si nos vamos ya a la troposfera, que es donde se producen los fenómenos climatológicos que nosotros estamos acostumbrados a ver, como son las nubes, las corrientes de aire, el viento, las tormentas, etcétera, los huracanes, veis que claramente ese vórtice polar ahora mismo lo vemos claramente cómo está totalmente, cambia la forma debido precisamente a que hay, en este caso, unos contrastes de temperatura que son inferiores. Bien, si tenemos esto en cuenta y nos vamos de nuevo al mapa que tenemos aquí, veréis que esto claramente se ve muy bien a diferentes altitudes. Aquí, por ejemplo, lo tenemos ahora mismo a 250 hectopascales, es decir, la atmósfera a 10 kilómetros de altitud, a 10.000 metros. ¿Y qué es lo que veis? Bueno, veis que esa corriente de aire, que es el chorro polar, veis cómo está deformado, no es un círculo perfecto. Y al no ser un círculo perfecto se deforma. Bueno, precisamente durante el pasado mes de diciembre y enero hubo una podríamos decir, subida, un ascenso de aire más cálido a ese vórtice polar. De tal manera que ese vórtice polar, esa corriente de aire que os he dicho que está, por ejemplo, aquí se ve muy bien, perfectamente circular, poco a poco lo que hace es que se va debilitando si el contraste de temperaturas que hay aquí con el que hay abajo es inferior a lo normal. Hemos dicho, si recordáis, que cada vez el Ártico se está calentando más rápido de lo normal. Luego, por lo tanto, la temperatura que hay aquí cada vez está siendo menos diferente de la temperatura que hay aquí, salvando las distancias, evidentemente la temperatura es muy diferente. Pero a medida que el Ártico se va calentando, esta temperatura que hay aquí no tiene tanto contraste con la temperatura que hay en latitudes más hacia el sur o más hacia el Ecuador, lo que provoca que esta corriente de aire que sujeta ese aire gélido no tenga tanta fuerza y que por lo tanto, como estáis viendo, a medida que vamos bajando a ciertas altitudes, esta corriente se va debilitando y se ondula.
Bien, teniendo esto en cuenta, si nos vamos ahora a Windy, ¿qué vemos? Bueno, pues aquí tenéis la corriente de chorro polar a 10 kilómetros de altura. La corriente en chorro lo que hace es sencillamente mantener separado el aire que está aquí en el polo del aire que está en latitudes más hacia el sur. Pero ¿qué ocurre si cada vez este aire que hay aquí arriba, como os he dicho, se calienta más debido al calentamiento global y no se diferencia tanto con el aire de otras latitudes? Pues que, como veis aquí, la corriente del chorro polar se va debilitando y pierde esa circularidad que tiene alrededor del polo. Luego, por lo tanto, lo que ha ocurrido sencillamente y lo que está pasando, y que esto lo vamos a ir viendo más a menudo, es que cada vez vamos a ver más debilitamiento de esta corriente en chorro polar. Y cuando se debilita, por ejemplo, aquí tenemos hoy, esta es la situación hoy 21 de febrero, veis como aire frío del polo se puede ir hacia latitudes más hacia el sur, por ejemplo, hoy hacia el oeste de la península ibérica, que por cierto se espera que las temperaturas empiecen a bajar otra vez en la península ibérica y pueda haber nevadas en los próximos días en la parte de los picos de Europa, por ejemplo. Observar también aquí cómo de nuevo otra vez en la zona del oeste de los Estados Unidos aquí hay un debilitamiento de esta corriente de chorro polar, que lo que provoca es que de nuevo aire procedente del Ártico pueda descender hacia, por ejemplo, el oeste o el suroeste de los Estados Unidos. Bueno, pues esto es lo que ha pasado en estos pasados días. Lo que ha pasado sencillamente es que ha habido 3 vaguadas de este tipo, una tras otra, que lo que ha provocado es que se han provocado 3 tormentas invernales con 3 frentes fríos, que lo que han sido es uno detrás de otro tan seguido que no ha dado tiempo a que la superficie se caliente y, claro, por lo tanto, las temperaturas en la zona de Oklahoma, Texas, Nuevo México o incluso el norte de México han sido inferiores a lo que estamos acostumbrados a esta época del año. Pero ha sido debido a estos debilitamientos que se produce por la corriente de chorro polar, debido a que los contrastes, recordad, de temperatura cada vez están siendo menores debido al calentamiento global. Luego, esta es la razón por la cual estamos viendo esta situación este invierno. Como estáis viendo, no tiene nada que ver con mini glaciaciones ni nada de eso, es lo contrario. Es decir, es el calentamiento global el que está produciendo que el Ártico esté cada vez más cálido de lo normal. Esa corriente en chorro se debilita, por lo tanto, porque no hay cada vez ese contraste, es inferior, y por lo tanto eso se ve reflejado en superficie por medio de aire gélido, del aire polar, que cada vez irá más a latitudes más al sur, probablemente. Habrá épocas del año en la que, por ejemplo, como estáis viendo aquí, en vez de ver una vaguada, lo que vemos es una dorsal, es decir, aire más cálido de lo normal en la zona, por ejemplo, ahora mismo del centro de Europa, y así irá ocurriendo a lo largo de las diferentes inviernos y temporadas. En vez de estar esta corriente en ser un círculo que mantenga separado perfectamente el aire frío del norte del aire más cálido del sur, lo que va a haber son estas ondulaciones que lo que provocarán son, en un momento determinado, a lo mejor durante 10 días, mucho frío en una zona, sin embargo en otras zonas habrá temperaturas mucho más cálidas de lo normal, como ha pasado este pasado mes de enero, que vale, en Siberia mucho frío más de lo normal, sin embargo en Canadá o en el Ártico una vez más temperaturas mucho más cálidas de lo normal. Espero que este vídeo os haya servido para entender un poco cómo funciona toda esta dinámica de la temperatura en las diferentes capas de la atmósfera. Esto es muy interesante. Yo os he hecho un resumen muy simplificado, evidentemente, de todo esto. Pero bueno, simplemente para que vosotros podáis entender un poquito cómo funciona todo el tema del vórtice polar y al mismo tiempo cómo eso puede afectar, por el cambio climático, claramente a las temperaturas y a las diferentes temporales de calor o de invierno o de olas de frío que puede haber en otras partes del planeta. Gracias por seguirnos, espero que este vídeo haya sido educativo para vosotros y nos vemos en próximos vídeos.